Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a Mystery Life, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos los que venís desde Facebook, que os he avisado hace un ratito y bueno, esperemos que podáis disfrutar de esto. Espero que se oiga bien, decirme si se oye bien, si hay algún problema en el audio, pues lo intentamos arreglar. Hoy me gusta que hoy fueseis vosotros los protagonistas. ¿De qué manera podéis ser vosotros los protagonistas? Muy sencillo. Vosotros vais a hacer preguntas, ¿no? Y vamos a desarrollar esa pregunta e intentarlo. Por ejemplo, hoy me han comentado, lo he dicho ahora en Facebook, lo he comentado, y he comentado que me escribió un amigo por Facebook y él me dijo que si conocía a cierta persona que divulgaba el tema de iluminación y conocimiento ancestral. Yo le hice una pregunta. Yo le decía, ¿para qué necesitas la... Espera, me voy a quitar esto porque no me sirve para nada esto, ¿eh? ¿Para qué necesitas la iluminación? ¿Para qué necesitas la iluminación? Bueno, muchos de nosotros, y aquí yo creo que vamos a desarrollar esto y me podéis hacer preguntas de estas, pero fijaros, a veces se nos llena la boca de conceptos que están muy de moda, que si el despertar de la conciencia, que si la búsqueda de la energía universal, que si el conocimiento antiguo para poder despertar porque el mundo está muy mal y así despertamos y salimos de un estado de letargo, cosas así. Pero para mí eso es el relleno, ¿no? Es un relleno de palabrejas que yo creo que algunos ni entienden ni sabe por qué, porque quizás se lo escucha a otro decir. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Así que yo creo que importante los conceptos. Mirar, ayer estuve en una reunión que me gustó un montón, hace mucho tiempo que no iba a una reunión cristiana y en la que uno se junta y pues debate o pues experiencias o debate quizás una palabra pues que sea, por ejemplo, se ha dicho en alguna reunión cristiana o para ver qué es lo que te ha parecido o cómo lo has podido aplicar a la vida. Y estábamos hablando sobre el tema, fijaros, algo tan sencillo con el tema de la humildad. Y ¿sabe? ¿Quieres creerte que cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿qué es la humildad para ti? ¿Cómo puedes aplicar la humildad en la vida? ¿Qué significa ser humilde? ¿Humilde significa no tener un puñetero duro? Es que es una persona muy humilde y a lo mejor es que lo ves que se está muriendo de hambre y tú en vez de decir, pobrecito, está pasando hambre, le voy a ayudar, tú dices, es que es muy humilde. Son conceptos que yo creo que es palabrería. Palabrería. Y que nada más que sabemos conceptos, que está muy bien hablar de todo esto y debatir, ¿no? Yo recuerdo ayer que estaba diciendo a algunos amigos que estaban ahí, que estábamos en círculo, unos cuantos, éramos hombres en ese momento, estábamos separados por edades y bueno, a mí me pusieron con los viejos. Pero ahí estábamos discutiendo, ¿no? Y claro, se hablan de conceptos, pero eso en todos sitios. O sea, es como la jerga, por ejemplo, está la jerga católica. ¿Qué significa esto? Esto pues la gente dice palabras de jerga católica. La jerga evangélica. Todos hablan de una jerga evangélica. La jerga testigo de Jehová. La jerga del misterio. La jerga de la búsqueda del conocimiento antiguo. Son grupos, o estamos dentro de grupos que hablamos de estas cosas. Para mí, amigos míos, para mí es simplemente jerga y a veces hablamos cosas que no entendemos. Porque solemos escuchar a lo mejor a uno que dice ser cierto catedrático de no sé qué, no sé cuántas, y nos suelta ahí algo que nos suena bien y decimos, es que es esto, es que hay que ir a buscar el conocimiento antiguo.
A mí ya sabéis que los que me conocéis hace años que me encanta todo lo que es la antigüedad, la mitología, me encanta porque aprendemos cosas, pero eso no me va a sacar a mí de la Matrix. Bueno, entre comillas, porque yo no creo que vivamos en un ordenador, ¿no? Como dicen algunos, no. Vivimos yo pienso que vivimos una realidad, cada uno en su realidad, ¿vale? Pero todos vivimos en el mismo, pisando el mismo planeta, ¿no? Entonces, claro, ¿despertar de qué? ¿Cómo se puede despertar la conciencia? La conciencia es ciencia. Dentro de la conciencia es un conocimiento que a lo mejor está retenido, que tiene que salir o que tienes que alimentar. Pues eso es el conocimiento antiguo o todos los conocimientos. ¿O qué? Porque claro, me decía este amigo con mucho, mucho cariño, de verdad que digo esto, si me está escuchando, de verdad que no lo estoy diciendo por nada, sino porque me ha surgido como un ejemplo que todos podéis hacer. Pero un ejemplo es, vale, ¿para qué quieres la iluminación? Porque yo le pregunté eso, ¿para qué quieres la iluminación y el conocimiento antiguo? Le dije, ¿para qué lo quieres? Una pregunta, ¿no? Tú dices, no, porque hay que buscar, si tú dices, hay que buscar un conocimiento antiguo y un conocimiento ¿para qué? Para el despertar, pero ¿el despertar de qué? Entonces me dijo así un mensaje, más o menos, no lo voy a decir literal, pero sí que más o menos me dijo de que era porque se veía que estábamos, que estábamos manipulados, ¿no? Que él se había dado cuenta que estábamos manipulados y que somos como máquinas, ¿no? Como robots, que hacemos esto y esto y esto, y él quiere encontrar eso para despertar. Pregunta número 1. Y yo esto no se lo he dicho, pero se lo contesto aquí. Por eso digo que aquí en este vídeo pone respondiendo preguntas de vuestras ahora y comentarios, y responder a comentarios. Uno de estos comentarios es este. Yo le he dicho, a ver, ¿para qué necesitas el conocimiento antiguo? ¿Para qué lo necesitas? Y la iluminación, ojo, que me dijo la iluminación. Hay que entender uno lo que significa ser iluminado o ser un iluminado o tener, que no es lo mismo ser un iluminado que tener iluminación. Que más que iluminación, yo prefiero llamarlo revelación. Porque revelación es como abrir los ojos, es como que algo que has conocido te da luz y lo ves mucho mejor. ¿Pero para qué? Entonces yo le digo, tú sabes que aunque quieras conocimiento antiguo, los antiguos también pasaban problemas, ¿eh? Y no te creas que estaban mucho mejor que nosotros, que en el siglo XXI, por ejemplo. ¿Para qué quieres encontrar la iluminación? ¿Qué vas a hacer con esa revelación o esa iluminación? ¿Te la vas a quedar para ti? ¿O la vas a divulgar? ¿O la vas a sembrar en otros? ¿O es solamente por decir, soy un iluminado? Porque a mí me han escrito gente diciéndome, es que yo soy contactado. A mí me han escrito gente así. Hola, soy un contactado y me gustaría, ¿qué es eso? Pues para divulgar mi contacto, no sé qué, no sé cuántas, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres ser un iluminado? ¿Para qué quieres el conocimiento antiguo? Es como yo muchas veces digo, amigos, y ahora voy a las preguntas, yo no puedo decir que quiero saber del conocimiento antiguo cuando no he abierto un libro de historia, de mitología, de religión. No lo he abierto en mi vida. Hablo lo que dicen otros. ¿Cómo vas a encontrar la revelación o la iluminación así? ¿Cómo? Mi pregunta es esa, ¿no? Yo me hago preguntas sobre las preguntas que me hacéis, ¿no? Vamos a ver. Mira, Aldo Woto, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí y saludos, licenciado. Pues eso, tenemos que recuperar aquel Scratcher o como le queráis llamar, aquel tema de llamaros, ¿no? Porque mira, yo he visto una cosa en muchos youtubers que muchos llaman a los que ven, pues les dice un nombre, ¿no? Pues yo creo que el tema de licenciado es bueno, ¿no? Yo creo que encaja en el perfil vuestro, ¿no? Hola Tochi, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todos, ¿vale? A Kiko, a John, a Dice, Misterios, quiero decirte, Dice y Misterios, que aunque tú no lo sepas,
el otro día en un directo y un comentario que hiciste que yo no nombré, pero sí leí, me hiciste recapacitar. Que lo sepas. Solamente te digo eso y te doy las gracias por ser tan sincero. Así que bueno. Vamos a ver. Marcus dice, ¿crees, Cristóbal, que hay conocimientos que se han perdido en el tiempo y que los antiguos conocían? Bueno, cuando hablamos de antiguos, fíjate la pregunta. ¿Tú crees que hoy, fíjate, te voy a hacer una pregunta para responderte, ¿tú crees que todos los conocimientos de hoy, que tenemos hasta el día de hoy, todos de esta era los conocemos? No. Por lo mismo en la anterior. No todos los antiguos conocían un conocimiento que se ha perdido. No, no. Algunos tenían un conocimiento que fue transmitido por voz, por transmisión hereditaria, que se llama, o sea, padres a hijos o de maestros a discípulos, así, o algunos pues que escribieron y se han perdido, por supuesto. O sea, eso lo sabemos, lo saben los historiadores y lo sabe todo el mundo. Hay tantas cosas que se han perdido porque hasta hace unos cuantos siglos no se sabía que existieron los dinosaurios. Pero seguramente igual, digo, igual, alguna civilización o una raza, algo, podía haber dejado algo como puesto por ahí, ¿no? De alguna manera. Bueno, están ahí. Ahora lo sabemos. Pero no todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe cuántos dinosaurios y qué especies, si eran herbívoros, si eran carnívoros, no, yo no lo sé. Así que yo creo que todo el conocimiento del siglo de los siglos anteriores o de la antigüedad, no todos lo conocían. Eran unos cuantos. Privilegiados, no sé qué decirte. Que aquellos que tuviesen un conocimiento revelado solamente para unos cuantos, yo no creo, yo pienso que no creo que fuese bueno. O sea, fueron perjudicados. Porque la ignorancia a veces es lo mejor. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo peor es ignorar voluntariamente ciertas cosas. Eso es lo malo. Porque cuando tú ignoras, si alguien te dice algo, ole, ya has dejado de ser ignorante. Si es un conocimiento de condenación, mientras lo has estado ignorando, porque no sabías, no que lo hayas estado ignorando, como no sabías que existía, pues no pasa nada. No hay ningún problema. En el momento que tienes ese conocimiento de algún tema raro, te condenas. Te condenas a muchas cosas, incluso a la responsabilidad de transmitirlo. Ojo, ¿eh? Esto es muy complicado. Vamos a ver, voy a intentar. Es que se mueve el chat. Hoy el chat está bueno, me alegro un montón. Dice, Chris, interpreto que explicas que según nuestra experiencia de vida y social, cada uno hace una interpretación de la realidad de la que le rodea en la sociedad y programación. Luego, eso está nuestro yo, claro. Te entiendo perfectamente. Yo creo que todos estamos programados. ¿Quién me dice de aquí ahora mismo, los que estáis en el directo, que no os levantáis con una alarmada, un despertador en el móvil, en un aparatito, para despertaros a cierta hora? O que tiene que ir a cierta hora al trabajo, entrar al trabajo, salir a una hora, a otra. Estamos programados. Richard, ¿cómo estás? Roberto Rodríguez, Cristóbal, las pirámides son una pieza fundamental para armar el pasado. Yo no sé si es una afirmación, yo no lo sé. Yo solo sé que aparecieron la construcción de la forma de las pirámides y ahora en nuestro siglo pues aparecieron, bueno, en nuestro siglo, en nuestra era, para hablarlo de una manera, las construcciones de otra manera, ¿no? Las megaconstrucciones.
porque también tenemos megaconstrucciones hoy en día, ¿eh? Bueno, os aconsejo que veáis un vídeo en mi canal principal sobre el último que subí sobre las pirámides, que fue algo que me llegó una información, lo investigué, lo busqué y me quedé asombrado. Asombradísimo me quedé, sabiendo que había iconografías, incluso había ciertos relatos muy antiguos en los que se decía que las pirámides se usaban como graneros. Aunque algunos decían, no, pero ¿cómo algo tan...? Si son unas cámaras tan pequeñas. No, no, yo no digo que se hayan construido para ser graneros. He dicho que se usaban como graneros. Más que de tumbas. Entonces, podríamos decir que... ¿dónde está la momia de las pirámides, ¿no? Que no se han encontrado, ¿no? Pues porque seguramente las tuvieron que quitar para echar el grano ahí, o lo que se recogió, ¿no? Y hay algunas historias, eventos históricos que ocurrieron que es posible que haya podido eso, ser así. Solamente os digo eso, o sea, es increíble, ¿no? Pero vamos, yo no sé si afirmas eso que las pirámides, conociendo el origen o conociendo eso de las pirámides, podemos armar el pasado. No tengo ni idea. Mario Castillo, ¿el equilibrio en la vida está en el Tao o solo es una exégesis esencial de muchas otras filosofías históricas del mundo? A ver, punto número uno. Cuando uno tiene equilibrio en la vida, a mí me da igual, o sea, quiero decir, uno busca su equilibrio interior entre lo espiritual, entre mi conexión con el universo y la naturaleza, etcétera. No, no. Yo, ahora, como estoy viviendo aquí, con los pies los pies en la tierra, yo quiero moverme en equilibrio para andar la vida que estoy viviendo ahora. Porque ahí os puedo asegurar, o sea, no estoy generalizando, pero os puedo asegurar que hay muchas personas que predican el equilibrio espiritual, mental y de cuerpo, mente, etcétera, que lo espiritual no se lo podemos ver, porque no se ve. El cuerpo, pues a lo mejor sí, porque a lo mejor es un tío o sea, un hombre o una mujer que se cuida mucho en la alimentación, etcétera. Pero luego hay otra parte del equilibrio, ¿sabéis? Que es el que se ve. Y ese es el espejo del alma. Y es tu actitud. Porque algunos predican espiritualidad, serenidad, dominio propio, y nada más que le haces así, ¡ping!, le tocas y es como si le saliese el mal, fuese el propio infierno, ¿no? Y son capaces de arrancarte la cabeza con el pensamiento, y eso no es equilibrio, eso es hipocresía. Entonces, yo tengo que, mi equilibrio tiene que ser primero con mi actitud. No tanto con lo que digo que hago, sino con mi actitud. Y mi actitud es esa, que se vea. Y que si intentamos tener ese equilibrio, eso es bueno. O sea, yo digo que es bueno, pero no es lo esencial en las filosofías. Hay muchas filosofías malvadas, sectarias. O sea, tenemos que tener una cabeza bien amueblada para saber sacarnos de nuestra cabeza o de nuestros oídos lo que escuchamos, lo que vamos a ver que no nos va a interesar, porque no nos va a traer nada bueno. Tite dice, se perdió mucho en la biblioteca de Alejandría, creo yo. Sí, tienes razón. Johnny Romero, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Dice, siempre estamos en la búsqueda de la verdad. Gracias, filosofía. Sí. No sé si visteis el último directo que hice aquí. Os aconsejo, yo lo he escuchado, me he escuchado a mí mismo y os puedo asegurar que es de los directos, de las exposiciones que a mí, escuchándome a mí, me ha impactado. ¿Pero por qué? Porque he aprendido.
yo creo que son unos pasos muy importantes a la hora de reconocer lo que es realmente la verdad y cuál es la verdad, etcétera, ¿no? Porque conocimiento hay muchos, pero lo que siempre he dicho, que Johnny, que la verdad, y lo dije en el directo, os aconsejo que lo veáis, la verdad verdadera es la que te hace libre. Me da igual de dónde venga. Pero si tú tienes la cabeza llena de conocimiento, que sabes de pe a pa, eres más grande que el libro gordo de Petete, que era un libro que en mi época era el libro de la sabiduría para los niños. Bueno, era un timo, pero así lo decíamos aquí en España. Es que y no te sientes libre, no estás liberado. Al revés, incluso cuando ves realidades, que una realidad no quiere decir que sea una verdad, que puede ser tu realidad, ves realidades que te estremecen y esas realidades, en vez de decir, ostras, mira lo que estoy viendo, no te está haciendo libre, te está atando más porque te está preocupando, te está haciendo un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver. Uy, se fue esto por ahí. Vamos a ver. VTF79, hola, ¿cómo estás? Somos seres humanos, eso no hay duda. Mundanos, por supuesto, somos de este mundo, no somos de Marte. Por lo tanto, no podemos ser del todo espirituales, así que es cuestión de equilibrio. No estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Porque tú acabas de decir que somos seres y humanos. Y esa parte del ser es la que siempre hemos olvidado, que es nuestra parte espiritual. Porque hay que entender qué es ser espiritual. ¿Qué es ser una persona espiritual? Es que hay cosas en la vida, hay conocimientos que son espirituales y nunca lo podrás entender si no es a través de la espiritualidad. Y la espiritualidad no es convertirte en vegetariano, ponerte una túnica, irte al monte Fiyu y pegarte toda tu vida allí en contemplación de la vida. Eso no es espiritualidad. Eso es ser un vago. Perdonadme por lo que digo. Eso es un vago porque no aporta nada a la sociedad, no aporta nada a su familia, no aporta nada a nadie, ni a sí mismo. No se siembra. No se siembra. La espiritualidad tiene que ser sembrada. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Y espero que, no sé si no estás de acuerdo conmigo, pero el equilibrio tiene que ser eso. Que nos hemos vuelto más humanos que seres. Y ese ser es el que tenemos que fomentar. Pero tenemos que entender de qué manera lo tenemos que hacer. Vamos a ver. Uy, perdonadme, que se me ha ido esto a... Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, dices, no lo afirmo, Cristóbal, pero creo que uno de los enigmas más grandes e importantes que ha de ser descubierta la verdad y el porqué de las pirámides podíamos acercarnos al menos un pelo a nuestro origen. A ver, esto me suena, este comentario, no lo sé, pero me suena porque yo soy muy friki. Además, hoy es el Día Mundial del Orgullo Friki. Yo me considero un friki. Hay una serie de televisión llamada, yo he hablado muchas de ellas, se llama Stargate. Y es una serie que está, os lo puedo asegurar, que está fundada en esos mitos, sobre todo de los dioses egipcios y otros dioses, pero sobre todo los dioses egipcios, en los que nos enseña esa serie, nos pone en posición de que los dioses eran los Wauls, es una especie invasiva que usaba, eran como una especie de gusanos y una cosa, bueno, que tiene mucho poder mental y una historia, ¿no? Está muy bien la serie, yo os la recomiendo, pero desde que salió esa serie, la primera película, que fue hace ya años, es cuando empezamos a escuchar divulgadores del misterio hablando sobre esto. Sobre eso que estás diciendo tú, ¿no? De que
dentro de lo que es la mitología egipcia, pues podíamos ver nuestro origen. Yo no lo veo así. Yo, hasta que no es que hasta que me demuestre el contrario, no, es que no hay nada serio escrito ni divulgado sobre esto. Serio. Serio, serio, serio. Entonces, podemos divagar y divagar. Yo soy el primero que sé divagar mucho y yo creo que lo he demostrado mucho. Vamos a ver, perdonadme que voy moviendo. AJ, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Dice, ¿humanidad antes de la humanidad? Es una pregunta que yo te la puedo contestar porque me hablas de la Atlántida, Lemuria, etcétera, y le estás preguntando a Roberto Rodríguez, pero déjame responderte esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Creíamos que no había vida antes del ser humano en la Tierra. Lo creíamos hace siglos atrás y ahora hemos descubierto que había una vida inmensa antes, millones de años antes, ¿no? Eso es lo que nos dicen los expertos. John Núñez, yo soy friki, friki, yo soy friki, friki. Yo también. Vamos a ver, Agustín Guerra, y lo que dijo el científico que murió, que estamos en un holograma, bueno, eso yo no sé si lo dijo. A veces las noticias falsas son parecen muy verdaderas. Yo no sé si eso lo dijo. Pero quizás no dijo que vivimos en un holograma, sino que parece que vivimos en un holograma. Pero eso no significa que diga que, ¿no? Yo parezco, según mi forma física, una máquina, pero yo no soy una máquina, quizás soy una máquina biológica. Entonces soy máquina, no soy un ser humano. Y como máquina no tengo alma, te empiezas a hacer esas preguntas. Yo creo que a veces entendemos mal ciertas noticias o ciertos argumentos, creo, Stephen Hawking, sí, eso lo dijo, sí. Jaja, no me entendiste. Mi CV dice que el equilibrio es el que nos enseña, es el que no enseña a nadie, puede ser totalmente una cosa. Básicamente, me dijiste lo que yo pienso y no creo en esa espiritualidad desde donde te alejas de todo. Perfecto. ¿Estás conmigo? Pero bueno, yo entendí así la pregunta, Dice Misterio, de hecho, yo creo personalmente, la gran parte de esa biblioteca se encuentra bajo la Alhambra de Granada. Seguí hace muchos años su pista, incluso llegó a Rusia y los árabes, nazaríes, omeyas, etc. Puede ser. Nadie te puede decir nada, pero yo creo que las hubiesen encontrado ya, ¿no? Porque decir que todo está debajo de todo es como hace unos meses dijeron que habían encontrado otra cámara mortuoria en una de las pirámides de... No sé en cuál pirámide era, de las que están ahí en Giza. No me acuerdo cuál era. Fueron allí los expertos, fueron con unos aparatos tecnológicos muy... Hay además un documental sobre estos aparatos tecnológicos en los que no sé cómo lo hacen, bueno, eso es tecnología, yo no tengo ni idea, pero sí que pueden hacer incluso un barrido interno de las pirámides. Hicieron un barrido interno de las pirámides, bueno, y de muchos monumentos, ¿no? Y no había nada ahí. Richard Shintz, Cristóbal, ¿qué opinas de la teoría de la simiente de la serpiente? Bueno, esto lo tengo yo en un capítulo del libro que estoy escribiendo desde hace 5 años, pero doy un capítulo a esto. A ver. No es tanto una teoría, es una creencia que hubo de un grupo de personas que, pues como la mayoría, grupos de personas que
no leen entre líneas, de que no usan la exégesis, de que leen muy literal un libro, en este caso el Génesis, un libro oriental con mucha mitología, con mucha leyenda, con muchas cosas, y obvian los significados, las simbologías, y da a entender que hay una simiente de la serpiente, o sea, de esa serpiente del Edén, en la que Abel, hijo de Adán y Eva, ¿vale? Pero Caín, hijo de la serpiente y de Eva. Bueno, esto es un rebusqué que te cagas. Perdóname que hable así. Es un rebusqué, porque aunque pareciese, porque hay un versículo que yo recuerde en Génesis 3:15, en la que algunos hablan del protoevangelio, hablan teológicamente, algunos lo indican que puede ser porque habla de que la simiente con la simiente de la mujer, la simiente será, bueno, una historia ahí, un rebusque que yo os lo puedo asegurar, con los años que llevo leyendo la Biblia, años, estudiando ciertos aspectos, yo no le veo sentido, le veo un rebusque, para sacar algo más, ¿no? Como aquellos que hablan de la leyenda de Lilith, que es una leyenda judía, ¿sabéis? La leyenda de Lilith, que dice la leyenda judía, que una de las leyendas judías y místicas, de que era la primera mujer de Adán. Bueno, es un rebusque. Chris, ¿crees en la reencarnación? Esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Dice, Misterios. A ver, matemáticamente es imposible. Eso habla con un matemático y que te saque los cálculos si la reencarnación existe y tal, ¿no? No coincide con un mundo espiritual, ¿vale? Con un mundo espiritual es incompatible. Ahora, sé que textos bíblicos hablan de el Elías reencarnado, ¿no? El Elías que había de venir. Eso habla de nuestra herencia, a la Biblia, y Pablo, el apóstol Pablo, decía que nuestra herencia sería un cuerpo incorruptible. Pero esto es otro rebusque. Yo, como se está hablando de la reencarnación, yo no soy partidario. No soy partidario porque hay cosas que no me encajan, pero sí que creo en... Es que no sé cómo explicarlo. En la capacitación. Mirad, hay una historia en la Biblia, pero es que no sé de otra cosa, lo siento, pero yo tengo que hablar de esto, es que no sé. Elías y Eliseo, yo no sé si conocéis la historia. Elías, el famoso Elías que fue abducido por un carro de fuego. ¿Vale? Aquí estamos hablando de fenomenología ovni o como quieras. Bueno, un carro de fuego, se lo llevó en un torbellino, pero hubo algo en la historia esa, antes de que llegase a eso, que Elías sabía que podía ser traspasado, el poder que tenía Elías traspasado. Y ese es el poder que es el que Jesús se supone que estaba hablando, de que los discípulos decían, Juan el Bautista, ¿no? Es el Elías que había de venir, y él decía, el Elías ya vino. O sea, en el Evangelio de Lucas habla de el espíritu de Elías, pero como traspasar, ¿no? El poder de ese Elías, pero a todos. O sea, es que no sé cómo explicaroslo sin salirme del concepto del misterio del enigma, porque me metería en el concepto religioso y no me quiero meter. Pero bueno, yo, si la pregunta sencilla es, para no liarme, yo, como se ve en la reencarnación, yo no lo comparto de esa manera. Sí que creo
en que la única manera de poder traspasar nuestro conocimiento es sembrarnos los demás. Es lo que se ha hecho siempre. Vamos a ver. Mario Castillo, ¿qué opinas de la teoría de la inexistencia? Pues que no tengo ni idea. Perdona que yo no te puedo decir porque es una teoría de la inexistencia de qué, de que no existimos. Es que, bueno, es una teoría que me imagino que si tuvieses un sitio donde divulgar eso, yo a veces digo, yo creo que a veces hay personas que no, no por ti, Mario, pero que nos hacéis preguntas a muchos de nosotros que hacemos vídeos como esto, de preguntas y respuestas, para saber en qué, si o estamos de acuerdo con vosotros, porque ya sabéis vosotros la respuesta. Yo os aconsejo de que os abráis un canal de YouTube y lo habléis. Y así todos disfrutamos y adquirimos conocimiento, porque a mí me encantaría saber sobre esa teoría de la inexistencia. Keops, me dice Kiko Javi. Sí, lo que estamos hablando de antes de la pirámide que habían encontrado, que decían que habían encontrado una cámara de Keops. Muchas gracias, Kiko. Mario Castillo, la teoría de las cuerdas. Yo creo que eso ya es de física teórica. Yo no soy físico teórico. Yo creo que los físicos teóricos saben de muchas teorías, saben hacer sus cálculos. Yo no. Yo sé de lo que sé y no es mi competencia saber de las teorías de las cuerdas. Pero hablar de mundos paralelos, de todo estas teorías tan bonitas, porque son muy bonitas, yo muchas veces digo, eso, saberlo está bien, pero si lo sé, ¿a qué me ayuda a mí a vivir bien? ¿A qué me ayuda a mí a ser una persona libre? A mí, saber de la teoría de la inexistencia, como me ha dicho antes Mario, no sé si me haría libre, porque yo quiero conocer las verdades que me hacen libre. Hola, Lionel Messi, ¿cómo estás? Me alegro verte. Eso quería decir, Chris, ese poder que se traspasa de la esencia misma, esa alma o parte espiritual, el aliento de vida, nuestro origen divino. Bueno, no, creo que te puedo entender lo que me estás diciendo, dice, pero a ver, yo yo creo que somos todos únicos, únicos. Yo no creo que yo haya sido, pero sí la capacitación de traspasar un cierto poder, ¿no? Eso sí que lo creo. Vale, estáis hablando de universos que no tengo ni puñetera idea. Del universo conocido, sí, porque es lo que. Bueno, idea. Lo mismo que vosotros, lo que leéis en los artículos. John Núñez, si en realidad no existiera un Dios, y si en realidad no existiera un Dios, pues esa pregunta será respondida, os lo puedo asegurar, y esto lo voy a responder. Esta pregunta os va a ser respondida cuando os muráis. Es que. ¿Cuándo puedes saber si existe Dios? Cuando te mueras. Bueno, y mientras. Y si no. Y si sí. ¿Cuál es la definición de Dios? Porque lo tenemos muy religiosamente aquí. Pero igual es algo más sencillo, ¿no? De entender, más cercano. Creo, ¿eh? No sé. Yo así lo pienso. Chris, tengo curiosidad. Eso escribí en el vídeo que has comentado y que te hizo reflexionar. ¿De qué tema era? No recuerdo el tema, pero no me dijiste algo del tema, sino algo que yo dije. No lo voy a decir aquí, pero algo que yo dije y tú respondiste. Pero no tenía nada que ver con el tema del vídeo, ¿vale? Pero esto te lo digo ahora porque ha pasado ya unas semanas o más, creo que ha pasado,
y me ha hecho reflexionar. Quiero que, pues eso, agradecerte que las gracias, hombre, que todo lo que decís nos hace reflexionar. A mí me hacéis reflexionar, ¿eh? Y no solamente reflexionar, cambiar. Eso es lo importante. Que lo que has reflexionado lo apliques a tu vida y puedas ser capaz de cambiar ciertas cosas. Entonces sí coincido contigo en eso de la capacitación, a eso me refiero, esa esencia única, claro, que viene de un único sitio, de lo que sea, yo no sé de dónde, pero viene. Eso es, dice. Bueno, os reís no sé de qué, pero me imagino que será de que esa respuesta será respondida cuando os muráis, ¿no? La de si existe Dios o no. O sea, y si Dios somos nosotros mismos, pues somos unos dioses muy malos, Agustín. No servimos para ser Dios. Servimos para ser jueces, pero para ser Dios no. Ahí me vas a decir, ¿cómo? Sí. Le echamos la culpa, somos jueces y juzgamos a Dios por todo lo que está pasando en el mundo. Vale. Muchos afirman de que ellos mismos son Dios. Vale. Pues haz lo que debería de hacer Dios. Es que esa gente deje de morir, el hambre, las guerras. ¡Hazlo! No. ¿Por qué? Porque no eres Dios. Nos hemos convertido en jueces. ¿Y quién tiene la culpa de que la gente esté muriendo? Pregúntele a los gobiernos. Pregunte a la maquinación humana, a la avaricia humana, a la ira, a la no comprensión, a no amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nos hemos convertido en jueces y encima decimos que somos nosotros nuestro propio Dios, pues actúa como Dios. ¿Cómo tienes tú el concepto de Dios? Pues Dios tiene que ser alguien que no deje. Pues si Dios fuese así, sería un tirano. Imagínate un Dios que no nos deja el libre albedrío de hacer lo que nos dé la gana hasta matarnos. Es un Dios que nos deja matarnos. ¿Por qué? Porque decidió no actuar. Decidió no actuar. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en jueces. En jueces. Juzgamos a ese por lo que hace, pero no sabemos cuál ha sido su vida. Juzgamos al cielo y juramos por el cielo muchas cosas porque no entendemos por qué está pasando esto y si Dios estuviese y si Dios estuviese, pues no. Eso es de necios. Si tuviésemos dos dedos de frente, diríamos, ¿cuánto necesitaríamos de la filosofía, por ejemplo, de Jesús? Del pensamiento de Jesús, por ejemplo. No del religioso, olvídate del religioso. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de darles de comer, acordarse de la gente que está pasando, no solamente mal, de acercarse a las viudas. En aquel entonces había muchas viudas, o a los viudos. Sembrar los demás. Bien, nos convertimos en jueces. Es que, ¿cómo le voy a echar yo la culpa a Dios de algo que está pasando en el planeta cuando sé, y tú sabes, que es culpa de la economía mundial, de esto, de lo otro? ¿Sabéis? Eso es de ser muy hipócrita. Somos jueces de los jueces, dice por ahí Lionel Messi. Es que somos jueces, es que somos así. Tenemos la capacidad de juzgar, prejuzgar sin antes saber. Sin saber nada de nadie. Yo que sé lo que está pasando, por ejemplo, Maika. Porque le nombro a ella porque la conozco hace años. Yo no sé qué es lo que está pasando en su vida, Maika, pero yo no puedo ir porque a lo mejor cuelga esas hermosas fotos que cuelga en Facebook, que yo las veo siempre, porque me salen, es de las que más veo, o cuando ella se fotografía y digo, mira qué maja. Es maja, guapa, y digo,
y se ve una cara feliz, pero yo no sé qué hay dentro de su corazón y de su mente. Lo mismo aquí, me estáis viendo aquí con mucha ping-pong, pero vosotros no sabéis lo que estoy pasando yo durante el mes. Si me llega para comer o no me llega para comer. ¿Por qué? Porque prejuzgamos. Nos creemos jueces de los demás. Juzgamos hasta el cielo. Y lo condenamos porque mira cómo están los pobrecitos de África que se mueren y las enfermedades que hay y no nos damos cuenta que los desgraciados y los maleantes somos nosotros. A ver. Dice, pregúntale a Indiana, no lo he leído, pero espera a ver. ¿Qué dice? ¿Qué hay del Arca de la Alianza? ¿Crees que pudo existir todo aquello realmente? ¿Hubo un Dios que realmente dirigió y orquestó todo aquello del pasado? Yo te pregunto con otra pregunta, al estilo Indiana, a papá de la Indiana. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí y por qué no? Yo sí. Es una historia plausible, perfecta. El arca, ojo, no como nos cuentan algunos divulgadores del misterio o divulgadores de ciertas teorías. Ojo, que hay que entender la historia, la cultura de aquella época. Si os centráis un poquito y leéis un poquito sobre eso, os daréis cuenta que lo más normal que había en el planeta en esa época eran las arcas, porque se han encontrado en templos egipcios, se han encontrado estelas, o sea, dibujos de arcas. Y era lo más normal. Ahora, había unos símbolos y ya está. Y ahí no aparece que diga, por lo menos los textos bíblicos que yo he leído, que son los que hay en todo el mundo, que del arca salían rayos y de que había radioactividad. ¿Pero dónde han sacado eso? Era un símbolo y como símbolo tiene poder. Eso es otra cosa. Un símbolo, por eso hay que ver que esta gente oriental o Medio Oriente, como le quieras llamar, la simbología era poder para ellos. Era un símbolo. No solamente el arca, sino lo que había dentro, no solamente el arca, sino lo que transportaba. Y eso era un símbolo que animaba a los hebreos a pelear o a no pelear, a hacer lo que hacían, a que los enemigos o las ciudades que ellos veían que se iban acercando temblaban porque las historias decían que, claro, ellos veían un montón de gente, un pueblo entero, ¿sabes? Un pueblo entero, un montón de tribus, porque eran muchas tribus, veían que hacían un montón de cosas como con mucho ánimo, ¿no? Y que delante de todo eso estaba el arca y el sofar. ¿Sabéis lo que es el sofar? Sofar eran unas trompetas de cuernos de cabra que hoy en día se siguen usando para anunciar cosas, pero el sofar y la... Iba delante, era como la pachanga y las orquestas que van delante en los desfiles militares, digo yo. O sea, pero era un símbolo y la gente lo sabía. ¿Qué pasó? El pueblo, sobre todo el pueblo filisteo, se lo quitó, se lo robó. ¿Se murieron los filisteos? No. Entonces, si salían rayos, si salía un arma, no sé qué, ¿cómo es que a los filisteos no les hizo nada? Y luego fue el rey David, según la historia bíblica, y recuperó el arca. Y luego otra vez se la volvieron a quitar. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que los filisteos se roban un arca y no abren la tapa y sacan lo que hay dentro? Tú robas algo y lo dejas ahí y dices, no, lo robo, pero no lo toco, porque salen chispas. Es que son cosas que hay que meterse un poquito en el tema. No, hay cosas que hay que poner los pies en el suelo y saber la historia bíblica. No sé si es historia o es mitología, pero bueno, la historia y no sacar las cosas de contexto. Porque queda muy bonito decir que el Arca de la Alianza era un aparato nuclear. ¿Pero dónde se ha visto eso, hombre? Es un símbolo. Un símbolo en el que había otros símbolos. Símbolos que guardaban ahí.
¿Qué símbolos se guardaban en el arca? Según Deuteronomio y Éxodo, pues se guardaba la vara de Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote o el hermano de Moisés. El maná. ¿Qué era el maná? Pues era una especie de comida que parece ser que este Yahvé o Jehová o Dios les daba de comer porque estaban muriendo y les daba de comer. Qué casualidad que diga que había una nube de día que no les quemaba porque les cubría y de noche había una columna que les guiaba cuando se movían. Pero se asentaban durante años en el mismo sitio, nunca estaban andando, como dice alguno, 40 días andando, no, no. Estaban no sé cuántos años en un sitio, no sé cuántos años en otro, se iban pasando sus parcelas de un sitio a otro. Es que tenía poder, claro, pero poder de simbología, un poder simbólico. Es como la cruz de los cristianos. La cruz de los cristianos es un símbolo muy poderoso, pero no poderoso porque salgan rayos de él, no, sino porque mueve a millones de personas, miles y miles de personas en muchos siglos y hoy en día igual. ¿Pero qué era la cruz? La cruz es como una silla eléctrica, era un arma de matar, era un lugar de condenación donde te crucificaban ahí a los maleantes. Es como la silla eléctrica, como la inyección letal, pero se convirtió en un símbolo de un movimiento. Para el pueblo hebreo, el arca era eso, un símbolo de poder. AJ dice, bueno, lo sacan del tipo de muerte que sufrían las personas que no manipulaban el arca como Dios indicaba. No, 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 no. Solo lo movía una tribu que era la tribu de Leví. Y hubo un momento en la historia, porque se cuenta, es la única muerte que hubo, era que se iba a caer porque iba en un carro, se iba a caer y puso la mano encima y se murió. Se podía haber muerto de un ataque al corazón. Se podía haber muerto de cualquier otra cosa, pero no por tocar el arca, porque todo el mundo tocaba el arca. ¿O cómo la manipulaban para subirla al carro? ¿O cómo la manipulaban para ponerla en el lugar santísimo en el tabernáculo? ¿O cómo la manipulaban cuando la construyeron? Porque hay que ver en Deuteronomio cuando se dan las instrucciones de cómo se tiene que construir. Que no es un arma que le viene de los extraterrestres y la deja. Mira, aquí tenéis un arma. Aquí tenéis. Con esto le dais al botón este y matáis a todos. No, no. Ahí se ve cómo se construye, cómo estaba construida, las medidas. ¿Sabes? ¿Entendéis, no? O sea, a veces hablamos, es lo que he dicho yo antes, ¿eh? A veces hablamos cosas porque se las hemos escuchado a otros y creemos que eso es lo que dice. Eso pasa en todos sitios, ¿eh? Mario Castillo, no sé lo que es el mazdeísmo. No tengo ni puñetera idea. John Núñez dice, los seres de otros lugares nos visitaban en el pasado, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Quién dice que nos visitaban de otros lugares? ¿Y por qué no pueden ser seres que ya vivían aquí? Que sean esas civilizaciones, digo yo, o sea, estoy divagando ahora mismo. Esas civilizaciones que antes hemos estado hablando de Lemuria, Atlántida y no sé qué, y antes del ser humano Homo sapiens como somos nosotros, porque tienen que haber, igual no se han ido nunca. Por eso dije creo. Ya lo sé, que es un creo decir creo, ¿eh? Ya, ya. Eso lo digo yo mucho, creo. Yo digo, en mi humilde opinión, creo. Que te entiendo, que está genial.
A ver. A ver. Roberto Rodríguez, Cristóbal, ¿qué piensas de los pastores que explican la Biblia en YouTube? ¿Son de fiar? ¿Explican con veracidad? Yo escucho a unos cuantos, no a todos. Y escucho a unos que me gustan un montón. Hay un mexicano que me gusta mucho. Me gusta un montón. ¿Vale? Igual no comparto todo, pero me gusta. Escucho también algunos que son judio-mesiánicos, ¿vale? Son de lugares de Estados Unidos, pero son centros latinos. Entonces, por eso puedo entenderles. Me gusta mucho. La mejor manera de saber si son de fiar es que tú compruebes todo lo que dicen. ¿Sabes? Así de claro. Porque algunos quieren predicar de un libro sin mencionar el libro. Eso a mí no me cuadra. Cuando alguien quiere predicar de un libro, porque hay que predicar el libro. Si no, ¿qué vas a predicar? ¿Algo que te inventas? Pero aquellos que predican algo sin mencionar ni una sola frase del libro y se pegan 2 horas hablando, para mí eso es, hay que cogerlo con pinzas. Con pincitas, así, pin, y viendo qué es lo que dicen. Pero la mejor manera de saber si te puedes fiar es compruébalo tú mismo. José Pepe, pues hubiera jurado que lo leí en la Biblia de Reina Valera. ¿Qué era lo que habías leído? Ah, no. Lo que sí está claro es que había una tribu de las 12, bueno, de las 10, porque hubo de las 10, porque luego hubo una que era Benjamín y no recuerdo la otra, que venía por parte del linaje de José, que se había casado con una egipcia. Bueno, una historia muy... Bueno, la tribu de Leví, que de ahí procedía Moisés y procedía Aarón, que eran los que hicieron esos famosos plagas de Egipto y movieron todo. Y se habla del el sacerdocio de Aarón. Estaban exclusivamente dedicados a lo espiritual del pueblo. Exclusivos. O sea, era una tribu, era una familia, era una generación, hasta, creo que hasta hoy. No lo sé, lo tendría que verificar, pero creo que hasta hoy. De ahí salían los sumos sacerdotes, salían los príncipes de los grupos, bueno, que había una especie de... Se dividían por grupos porque no podían... Bueno, una historia. Eran los que ministraban todo, lo que era los sacrificios, bueno, todo eso. Todo ese jaleo de judío, de hebreo, mejor dicho. Dice Misterios, mazdeísmo, religión de los antiguos persas, que está basada en la existencia de 2 principios divinos en lucha eterna, uno bueno creador del mundo y otro malo destructor. Ver también zoroastrismo. Esto te lo has copiado de Wikipedia. Me parece interesante, no sabía que... Pero vamos, es casi lo mismo que dicen todos, ¿no? Dice, vendrían a ser la tribu de Leví, los esenios no tiene nada que ver. Los esenios era un grupo gnóstico. No tiene nada que ver con la tribu de Leví, para nada. El gnosticismo viene después, o sea, es producto del cristianismo, ¿vale? El gnosticismo. Está el gnosticismo, hay muchas clases de gnosticismos y estos eran, los esenios eran gnósticos liberales. Entonces, había mucha historia. Entonces, el apóstol Pablo hablaba mucho de esta gente, de los gnósticos liberales, ¿no? Hablaba de que, o sea, estoy hablando de la gracia, hablaba, Pablo decía, la gracia de Dios, o sea, que si ya soy salvo ya puedo pecar todo lo que quiera, porque una vez salvo ya es salvo. Hay que entender un poco la jerga cristiana, ¿no? Y Pablo defendía de que no. Eso no nos tiene que llevar, o sea, sabiendo eso, no nos tiene que llevar al liberalismo.
Y eso es lo que pasaba en muchos grupos, por eso tantas cartas, sobre todo esa mezcla de filosofías griegas y romanas, y una mezcla que hubo en Asia Menor, antigua Asia Menor, en lo que era Grecia, etcétera, ¿no? Hay que entender un poquito lo que pasó en la cultura hace 2000 años, ¿no? En la zona del Mediterráneo y toda esa zona, para entenderlo. Y los esenios era un grupo retirado, gnóstico liberalista, y ya está, que tenían sus reglas, pero que no tienen nada que ver con el, lo que Jesús predicaba, ¿no? Jesús no predicaba un liberalismo, ¿no? Eso, vamos, lo que él hablaba, ¿no? Él era un judío y un practicante judío. El tema esenio es muy bonito, eso es verdad. Hay documentales muy buenos. Yo seguí la pista de la tribu de Leví, procedente de José, y se apartaron de las costas del Líbano tranquilos, cual pescadores, y luego con los años se apartaron al sur de otras tribus. ¿Pero qué José? Porque es un nombre muy común. ¿Me estás hablando de José, padre de Jesús, o José, hijo eh, de se me ha olvidado, tío. De Isaí. Mario Castillo, sí, pero no es así. Jesús siempre fue judío, ¿no? Vivió como judío, lo que sí no estaba de acuerdo con ciertas cosas, pero Jesús era más fariseo que otra cosa. Y me vais a decir, ay, fariseo, eso lo he escuchado yo, que fariseo es una palabra mala, eso es la cultura católica asquerosa, perdonadme, cultura, no hablando de los católicos, yo no estoy hablando de eso, son buena gente y aman mucho a Dios y hacen cosas muy buenas. Yo estoy hablando de decir, si uno supiese, mira, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, soy fariseo de fariseos. ¿Por qué decía eso? No, porque él decía que era malo. No, no, no. Es que en el Sanedrín, el gobierno que había en la época de Jesús judía, que era no llevaba mucho el tema político porque estaban los romanos por allí, pero sí que les dejaban tratar un poco, por eso pudieron decidir en la muerte de Jesús, etcétera. Existían varios bandos. Había el bando de los saduceos y los fariseos. Saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Eran los que creían en la ley de Moisés y todo el rollo, pero no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Jesús creía en la resurrección de los muertos. Pablo también. Todos. Por eso se acerca más a los fariseos que a otra cosa. Más que a los esenios. No, 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 no. Eso es lo que nos hacen pensar los esenios. Ojo, había grupos que se convertían, ¿vale? Se convertían, había grupos que se convertían a ciertos pensamientos porque era como los epicúreos griegos. Los epicúreos eran gente que, a ver, ¿qué pensamiento traes? Venga, que yo quiero, era poder tener conocimiento de todas clases, de todos dioses y todas filosofías, lo quería. Es más, hubo una historia en una de las, en Hechos de los Apóstoles, creo que fue, que está, en la que Pablo fue, no recuerdo a qué ciudad fue, no lo recuerdo, pero sé que entró, a ver si me acuerdo de la ciudad y veréis. Bueno, entró y lo llamaron, toda esta gente, los epicúreos, esta gente, y lo llevaron al Areópago. El Areópago, sabéis que era un lugar donde se hablaba de cosas y la gente hacía preguntas y la gente charlaba. Pues porque querían conocer qué era ese conocimiento y ese poder que él estaba trayendo, porque ya estaba reconocido y conocido Pablo por ahí. Y los esenios era parte de eso, que parte de ellos tuviese, de los esenios tuviese
fuesen judíos, pues claro, pues venían de lejos. Por supuesto que creían en las leyes y claro, de antiguo, por supuesto. Los linajes hebreos eran así. Pero era un grupo gnóstico. Eso lo saben muchos expertos. Era un grupo gnóstico. Gnóstico. Que alguien diga lo contrario, bueno, pues eso ya, yo ya no soy un experto en ese tema, o sea, en el tema de refutar ciertas cosas, porque sé lo que yo he estudiado, lo que a donde he llegado, y ya si ha habido otros descubrimientos y ha habido un giro en la historia, pues bueno, lo que sí sabemos es que los esenios tenían unas costumbres muy radicales y que eh, eh, formaron parte muy importante en, sobre todo, el primer siglo, sobre todo cuando quisieron guardar, ¿no? Eh, el conocimiento que había por la invasión romana que había desde hacía varios siglos, ¿no? Hijo de Jacob, vale. José, hijo de Jacob. No sabría decirte, ahí ya me pierdo, tendría que refrescar un poco, pero ahora mismo no estoy de acuerdo, dice. No es que estoy de acuerdo, no encuentro el enlace a lo que decías. Para mí el resumen de pensamiento de Jesús en cuanto a su religión está en... Pero es que la religión de Jesús era judía, que no era cristiana, que eso fue posterior. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. ¿Eso en dónde está? Eso que has escrito ahí, AJ, dime de dónde está eso. Hola Pablo, saludos. Los catros también me encantan, sí. Es que las historias estas son muy importantes. Roberto, ¿crees que es posible la resurrección? Yo creo que sí. Pero como está mencionada, o sea, es como en el cuerpo incorruptible. ¿Qué es un cuerpo incorruptible? Resucitar en un cuerpo incorruptible. Que es la promesa y la herencia. Es que hay que entender un poco la, ¿cómo diría yo? Vamos a ver, la teología cristiana más pura. Y eso es muy complicado hoy en día. Es una cosa muy bonita. Que sea verdad o mentira, no lo sé, pero es muy bonita. Yo quiero creer en eso. Yo quiero creer en eso. Mario Castillo dice, en algunos posts de Facebook dicen que Jesús era palestino. Sí, en la Palestina de hace 2000 años. No mires Palestina ahora, porque no, la configuración territorial que hay ahora no es la que había hace 2000 años. ¿Entendéis? Por eso algunas veces cuando se habla de ciertos temas en la Biblia, de ciertas ciudades que todavía existen hoy en día, o ciertas cosas, pues es que hay que ver la configuración territorial que había antes a la que hay ahora. Pero no lo sé. Eso con algunos mapas históricos que hay mapas muy buenos históricos de la configuración territorial de hace 2000 años, podríais intentarlo ver, ¿no? Mateo 23, 3 al 5 me dices. A ver, voy a leerlo. Un momentito, voy a buscarlo. A ver. Vale, vamos a irnos al 1. Vamos a irnos al 1 porque esto es un texto suelto y hay que leer el contexto completo. Leo el 23 para que veas, ¿eh? Cómo cambia.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Había gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la cátedra, no en la catedral, en la cátedra. O sea, en la filosofía de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Ojo. Todo lo que os digan ellos, guardarlo y hacerlo. Estamos hablando de la ley judía. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ya lo estuvo Jesús difundiendo en todos los evangelios. Fariseos, que sois sepulcros blanqueados, que por fuera aparentáis no sé qué, pero por dentro estáis podridos. Serpientes, víboras, les habló de todo, les insultó de todo. ¿Por qué? Porque Jesús, como judío, como maestro de la ley judía, sabía lo que estaba viendo porque vio la corrupción que había en todo eso. Pero él habla que en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley de Moisés, es lo que quiere decir la cátedra, la ley de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Yo no veo que haya nada más de esto, o sea, hazlo. Hola, Vero, ¿cómo estás, Uber? Hola, Vero. Cristóbal, una pregunta importante. ¿Cuál es la relación entre judíos y egipcios? ¿A dónde se remontan sus orígenes y división? Se remonta en Noé. En Noé. Hay una... Cuando se estudia el tema antiguo en la Biblia, en teología, se habla de que cuando Noé salió del arca de donde estaban todos y sus hijos, pues de ahí se hablaba de las 3 humanidades. Ahora se sabe que hay 5, ¿vale? Pero antiguamente se sabía que había 3 solo. Esas 3 humanidades se dividieron. Unos para los árabes, otros para los egipcios y otro para los del Oriente. Estamos hablando chinos, japoneses, mongoles, toda esa parte, indios, ¿vale? Y la descendencia de esa fue Noé. En otra fue, bueno, uno de los hijos, eran 3, uno de los hijos, que esos hijos fueron los que empezaron a hacer en una especie de valle, y sale ahora la historia de la Torre de Babel y todo ese tema. Pero cada uno ya hablaba su lengua. Su lengua, sus costumbres, cada uno hablaba su propia lengua. Por eso lo dice un capítulo antes de la Torre de Babel. Yo creo que el libro de Génesis está desordenado. Soy de los que piensan que está desordenado. Porque tú lees un capítulo antes del relato de la Torre de Babel, de que todos ya tenían sus maneras, su idioma, y todos hablaban su propio idioma, todos, y luego en el siguiente capítulo habla de que, dice, y en la tierra se hablaba solamente un idioma. No encaja. Yo creo que está desordenado, y eso dicen muchos expertos de que no está cronológicamente puesto. Pero yo creo que el origen es ese, ¿eh? Lo que yo veo que el origen es ese. Sí, puede ser una alegoría, un mito o puede ser algo. Perfecto. Estoy contigo. Estoy totalmente, de acuerdo contigo. Pero nos habla de algo curioso, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Hay cosas que no entiendes si no te metes en la mitología, si no te metes en la cosmovisión, la cosmogonía de las culturas en las que se habla, porque no está hablando de los españoles, ni se habla de los latinos, ni se habla de los europeos, se habla de una zona en concreto. Entonces, es complicado traspasar todo eso, ¿no? Que tiene enseñanzas buenas para nosotros y que nos enseña muchas cosas, no lo dudo. Lo digo por experiencia, no lo dudo. Pero intentar entender cómo pensaban ellos sin ser ellos es muy difícil, ¿no? Bueno, amigos, vamos dejando esto. ¿Qué os ha parecido el directo de hoy? Por favor, ponerlo ahí en el chat. Espero que sea bueno. Este no lo voy a subir. No lo voy a subir resubir al canal de Chris YouTube, del Misterios Enigmas.
Misterios, ciencia y fe. No lo voy a subir ahí. Pero yo creo que me habéis hecho recordar cosas y yo creo que es una buena... Hemos hablado de muchas cositas y sé que todos tenéis siempre dudas. Yo también, ¿eh? Yo soy una persona que tengo siempre dudas. Dudas de muchas cosas, dudas. Y eso me ha caracterizado desde niño, ¿eh? Y a mis 18 años de edad, los que tengo ahora, yo me sigo haciendo preguntas. José Pepe, hombre, es yo creo que el diluvio universal fue un meteorito de hielo que nos llenó el planeta más de agua. Me parece una teoría interesante. Ahora hay que desarrollar esa idea, ¿no? Roberto Rodríguez, Cristóbal, para mí la Biblia es un libro de profecías. ¿Sabes? A mí me enseñaron hace muchos años y yo más que lo creo, lo acepto. Más que creerlo, acepto esa explicación. La palabra profética más segura es la Biblia. No la que te diga uno, la que te diga el otro, la que te diga. La palabra profética más segura es la Biblia. No por una cosa, porque profecía significa proclamación. Cuando hablamos de profecías creemos, porque somos muy youtuberos todos, los que estáis aquí, y creemos que es el fin del mundo y todas esas cosas. No. Hay profecías de bienestar, hay profecías de bendición, hay profecías de grandes cosechas, de grandes conquistas, y están ahí. De recogimiento, hay muchas clases. Para mí es el libro o los libros de profecía más segura. Yo así lo pienso, ¿eh? O sea, así lo he pensado. Así que, hombre, JJ Amador, por aquí, cuando ya me estoy marchando. José Pepe, muchas cosas bajo agua. Bueno. Sí, AJ, está en todas las culturas. Sí. Lo entiendo. Roberto, es muy bueno para seguir. Sí, ya lo sabes. Estos temas para mí, fíjate, llevamos 1 hora y 25 minutos más o menos. Creo que llevamos 1 hora y 25, ¿eh? También no sé si estamos llevando esa hora. Pero bueno, lo que quiero deciros que ha sido muy educativo, ¿no? Para mí, teneros haciéndome esas preguntas porque me ayudáis a sacar muchos temas que son muy interesantes, ¿no? Y que si tú tienes capacidad que yo no digo que yo la tenga, pero que vosotros tenéis capacidad de desarrollar algún tema, alguna teoría de las que estáis teniendo, yo os aconsejo que os abráis un canal de YouTube y estaremos nosotros para mirarte, ver tu teoría y igual nos abres los ojos, ¿no? Otro día seguimos, sí, yo creo que igual los viernes deberíamos de dejarlos, si puedo, los viernes hacerlos de esto, ¿no? De todas estas clases de cosas que creemos que sabemos de una manera, pero que luego nos damos cuenta de que no es así. Cristian Bello, la gente son las 6:30 de la tarde. Sí, aquí. Vale, me están diciendo que se van a se van a ir a dormir. Es que son las 23:27 de la noche, las 11 de la noche. ¿Vale? Entonces vamos a ir dejando esto y bajar la voz. Pero me salen psicofonías por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Quiero deciros, lo he dicho antes en el directo de Facebook. Y bueno, si alguien sabe alemán, que me lo diga. O inglés, pero alemán, inglés fluido y que sepa de YouTube, porque a ver si puedo meterle en la cabeza al que me puso el strike, que me lo quiere quitar, pero que no sabe cómo, porque manda correos a Google, no le hace caso en el otro canal,
porque estoy desesperado, quiero hacer directos en el otro, en el otro canal. Pero bueno, podemos hacer directos los viernes de esta manera, de preguntas, respuestas, no sé, ponerle un título, buscarlo vosotros y yo lo pongo y es interesante, ¿eh? Yo me siento más seguro haciendo directos que grabando un vídeo y editarlo, lo puedo asegurar, ¿eh? Lo puedo asegurar. Pero bueno, os deseo lo mejor. Como dice Kiko por ahí, buen fin de semana a todos. Feliz noche, feliz día, feliz lo que sea. Ha sido un gran honor tenerles aquí. Que sepáis que yo siempre os he considerado mis licenciados, no mis, que sois, os considero licenciados en muchas cosas y que me ayudáis a pensar y como le he dicho yo antes a Dice Misterios, que sin él saberlo, me hizo recapacitar en ciertas cosas. Y él aún sigue preguntándose el qué, pero no se lo voy a decir. Porque entonces evitaríamos, o sea, desharíamos la magia, ¿no? De esto, ¿no? Es más importante que te sientas usado, quizás por la divinidad, sin saberlo, como un instrumento de bienestar, a que yo te diga algo y quizás tú no lo escribiste de esa manera, pero yo lo entendí así y me sirvió mucho. Un abrazo. ¿Cuándo son los directos de Cristóbal? Mario, pues los directos de Cristóbal son cuando pueda. Normalmente los viernes, fines de semana, ahora que estoy trabajando y cuando tenga el canal principal, que es el canal principal, ya sabéis que es Chris YouTube. Lo tenéis por ahí en la descripción, si no se lo ponéis a la gente por ahí. Y, eso, que se me olvida. Para septiembre, si sale bien, os tengo preparado un bombazo, pero lo que jamás se ha visto en YouTube y en las redes sociales. Si sale bien, vamos a pegar un petardazo. Si no sale bien, no lo vamos a pasar pipa. Pero va a ser un bombazo. O sea, va a ser una cosa tremenda. Entonces, ya lo iréis viendo en julio, sobre todo en julio, agosto, lo iréis viendo en vídeos, iremos hablándolo y lo iremos soltando. Yo creo que me van a ayudar a hacer la publicidad de todo esto. Necesito gente que sepa de diseño, si quieren. Y todos aquellos que quieran participar, también vamos a poner un formulario para que me pongáis de qué queríais hablar, de etcétera, o si tenéis algo que no sabemos nadie y tú lo quieres explicar, si tienes un canal de YouTube, si tienes una radio, si tienes un podcast, que si tienes cualquier cosa. Pero va a ser un bombazo y no van a ser como las jornadas online del misterio que muchos de vosotros ya sabéis cómo son, los que sois antiguos ya, digo antiguos porque ya son años, no va a ser así. No va a ser así. Es que no os lo podéis ni imaginar. Yo creo que tuve una revelación cuando, no sé si fue por una sobredosis de bocadillos que me comí, pero voy por todas. Cristóbal va por todas esta vez y va a ser un bombazo. Así que nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, ahora sí, bendiciones, mis licenciados, que lo paséis bien. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esto es una bienaventuranza. Así que si sois felices es porque tenéis el corazón limpio. Así que amigos, un abrazo. Chao, chao.